desarrollado o que se han sembrado la semana pasada, ¿no? Igual esto no es necesario que lo copien, esto lo pueden bajar de internet. Si lo buscan, van a encontrar la composición de estos medios de cultivo. ¿Qué es lo que tienen que ir observando? Van a ir viendo que la forma de sembrado que ustedes realizaban en cada uno de los medios fue en superficie. Hicieron estría por agotamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de microorganismos van a crecer? Van a crecer microorganismos que sean aerobios o anaerobios facultativos. ¿Sí? Esa es, tenemos la premisa que en esas condiciones de cultivo, en estos medios de cultivo van a crecer estos tipos de microorganismos que han sembrado. Fíjense la composición de cada uno de los medios de cultivo. Van a ver que existen elementos que son comunes en todos los medios de cultivo y otros elementos que son totalmente diferentes. Por eso se utiliza una serie de medios de cultivo que pueden tener diferentes efectos sobre el desarrollo de los microorganismos que pueden crecer en esos medios de cultivo. Y eso nos permite a nosotros ayudar a entender cuáles son aquellos microorganismos que estamos buscando que tengan una actividad metabólica X. ¿Sí? Específicamente en este práctico estamos buscando que sean Salmonella. ¿Está? Ok. Ustedes ya saben que Salmonella es un bacilo gram negativo, ¿está? Característico de fermentación a través de la glucosa, son lactosa negativo, son bacilos móviles, oxidasa negativo, catalasa positivo. ¿Estamos? Esa es la premisa que ya tienen como conocimiento para ver cómo crecen estos microorganismos. Entonces, fíjense, acá vemos que siempre en todo medio de cultivo, ustedes saben ya de microbiología general, que todo medio de cultivo tiene que tener una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, sales minerales, fuentes vitamínicas, agua, ¿sí? Que son los 5 elementos que tienen que formar parte de cualquier medio de cultivo, porque todos estos elementos les sirven a los microorganismos para poder desarrollarse. Entonces, fíjense que de acuerdo a la composición de los medios de cultivo, vemos que existen tanto fuentes de carbono como fuentes de nitrógeno, sales minerales, en algunos casos vitaminas, bueno, no, en este caso no, pero sí tienen muchas fuentes minerales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir viendo con respecto a la actividad metabólica de cada uno de los microorganismos que nosotros queremos analizar? Decíamos que pueden crecer microorganismos que pueden fermentar o no diferentes tipos de hidratos de carbono, ya que son anaerobios facultativos. Vamos hasta ahí. ¿Sí? Entonces, la única fuente de carbono que tiene este medio de cultivo en el caso de SS, ¿cuál es? La lactosa. ¿Hay otra fuente de carbono en el medio de cultivo? Sí, sí hay otra. ¿Cuál es? La pluripeptona y el extracto de carne. Acuérdense que el extracto de carne, si bien acá no dice que hay, por ejemplo, fuente vitamínica, un extracto de carne es muy rico en vitaminas. Además tiene minerales, tiene proteínas y tiene glúcidos. ¿Por qué? La carne, ¿qué tiene además de proteína? Glucógeno. ¿Qué es lo que es el glucógeno? La fuente de reserva de energía. ¿Pero de qué naturaleza es? Carbohidratos complejos. Ya estamos sacando de la carne. ¿Pero qué tipo de producto es? ¿Es un hidrato de carbono? El glucógeno es un hidrato de carbono, es una sustancia de reserva que tiene el músculo. ¿Está? Entonces, de acá también puedes sacar una fuente carbonatada, ya sea de naturaleza proteica o naturaleza a partir de los hidratos de carbono que tiene este elemento. Fíjense que la lactosa lo tiene, o sea, le estamos otorgando una fuente nutritiva para el microorganismo para que pueda crecer a expensa de esta fuente nutritiva. Además, ¿qué tiene? Sales biliares. ¿Qué función tenían las sales biliares? Inhibir a la biota gram positiva. Ok. El tiosulfato de sodio y el citrato férrico, ¿se acuerdan que yo le había explicado en las clases anteriores qué función tienen? ¿Qué me permite determinar estos dos minerales? La producción de ácido sulfúrico. La producción de ácido sulfúrico. O sea, la producción en realidad, a partir del tiosulfato, se reduce a sulfuro de hidrógeno y el sulfuro de hidrógeno reacciona con la sal de hierro,
formándose sulfuro férrico. Y ese es el precipitado negro que nosotros observamos en la colonia. ¿Estamos? ¿Sí? Y vemos que tiene verde brillante y el rojo fenol. El verde brillante, ¿qué papel tendrá en este medio de cultivo? No. Es un inhibidor, al igual que las sales biliares. En el caso del verde brillante, además de inhibir la biota gram positiva, puede inhibir la presencia de gram negativas. Específicamente salmonela no es inhibida. Por eso es un medio que es selectivo para este microorganismo. ¿Y el rojo fenol? ¿Qué será? Indicador. Es un indicador de pH. Queda para deber, y ustedes para que puedan investigar, fíjense que en este medio tiene rojo neutro. En este tiene rojo fenol. En este tiene bisulfito. Y en este tiene la eosina. ¿Está? El azul de metileno es un inhibidor. ¿Está? Pero fíjense que cada uno de estos medios tienen esos compuestos en común. Que tengan una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, sales minerales, un indicador de pH y un inhibidor. ¿Estamos? Eso es lo que tienen en común, pero son diferentes elementos. ¿Sí? ¿Cómo tienen que analizar? Una vez que ustedes sembraron el microorganismo va a echar mano de acuerdo a la actividad enzimática y metabólica que tenga ese microorganismo en referencia a los nutrientes que tiene el medio de cultivo. Por lo tanto, algunos lo pueden utilizar y otros no. ¿Cómo lo va a utilizar? Bueno, a través de procesos fermentativos o oxidativos, dependiendo de la actividad metabólica que tenga ese microorganismo. Rebobinando, los microorganismos que pueden crecer en este medio de cultivo por la forma de siembra son aerobios o anaerobios facultativos. Entonces, ¿qué vías metabólicas ustedes conocen que pueden ocurrir en estas condiciones de aerobiosis? ¿Puede haber glucólisis? Sí. Sí. ¿Puede haber fermentación? Sí. Bien. ¿Puede haber respiración anaeróbica? Sí, recuerden que el nitrato es un elemento que puede obtener el microorganismo del medio de cultivo como aceptor final de electrones. ¿Está? ¿Puede haber respiración aeróbica? Respiración aeróbica. ¿Puede haber? Sí, por el oxígeno. Sí, porque lo estamos sembrando en condiciones oxigénicas. ¿Está? ¿Puede haber reacciones de óxido de reducción? Cadena respiratoria. Sí, porque le estamos dando condiciones aeróbicas. Entonces, todo eso, esas vías metabólicas de transformación pueden ocurrir dependiendo de cómo nosotros lo siembren. Eso tienen que analizar con la metodología de siembra que ustedes realizaron en cada uno de los medios de cultivo que sembraron hoy. Sembraron pico de flauta y sembraron agar en columna y además sembraron caldos. ¿Está? Entonces ahí van a ver que hay una gran variedad de condiciones donde nosotros le estamos dando esas condiciones a los microorganismos para que puedan crecer. Y dependen de los microorganismos cómo crezcan o no crezcan. ¿Sí? Entonces, volviendo a la composición de estos medios de cultivo, vemos que el sustrato principal, el hidrato de carbono, es la lactosa. ¿Esto qué me va a permitir a mí saber? De los microorganismos que han sido sembrados y que puedan crecer a expensas de la lactosa. Se utiliza lactosa, sí, lactosa positiva. ¿Lactosa positivo o lactosa negativo? ¿Está? O sea, podemos observar las dos actividades metabólicas. Ahora, si es lactosa negativo, ¿qué significa? ¿Qué significa si es lactosa negativo? Puede ser salmonela. No. ¿Qué significa con respecto a la utilización de ese sustrato? ¿Lo utiliza o no lo utiliza? No lo utiliza. No lo va a utilizar. Ok, no lo utiliza.
Entonces, ¿por qué crece en el medio si no lo utiliza? Porque utiliza otras fuentes de carbono. ¿Cuál otra fuente? Bien, entonces, pero ¿a través de qué actividad metabólica lo va a utilizar? ¿A través de qué reacción enzimática lo va a utilizar? Exactamente, descarboxilación. Porque va a tomar la fuente carbonatada de los aminoácidos y ¿qué va a liberar? ¿Cómo está formado un aminoácido? Grupos amino, grupos ácidos. Grupo amino y grupo ácido. Entonces, si utiliza el grupo ácido, ¿qué va a liberar? Amino. El amino. Si hay liberación de grupo amino, ¿qué va a pasar con el pH? Aumenta, se va a basificar. Entonces, fíjense, al tener esa variedad de capacidad que tengan los microorganismos para poder utilizar diferentes fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, observamos que si la lactosa no lo utiliza y utiliza otro elemento que pueda tener tanto el extracto de carne como la pluripeptona, que son proteínas, lo va a utilizar como fuente de carbono, produciendo la liberación de grupos aminos. Entonces, si va a haber una alcalinización del medio, ¿cómo lo veremos de acuerdo a este indicador de pH? Sí, el rojo neutro. Amarillo. Búsquenlo. Zona de viraje de... Claro. ¿Se acuerdan lo que era lo que ustedes utilizaban en lo que se llamaba la zona de viraje de un indicador? ¿Sí? Ayer decían, en Homero también dice el pH 6, 9. No, pero ese es el pH final del medio. Yo lo que les quiero que investiguen, ¿cuál es el punto, si se puede llamar así, el punto isoeléctrico del rojo fenol para ver lo que se llama el pKi? ¿Rojo neutro? El rojo neutro. Rojo neutro pica el amarillo cuando vas encontrando. Mira el amarillo cuando era pH alto. pH es alto, Sí. cuando basifica, Claro, cuando basifica. A partir Y al de- ácido en rojo. en rojo. ¿Está? El rojo neutro vira a la alcalinidad, al color amarillo y a la acidez en color rojo. Eso es un dato muy importante saber de este medio de cultivo. Entonces, vuelvo a repetir, si la lactosa no lo está utilizando y echa mano a la otra fuente carbonada, liberando el grupo amino, se va a producir la alcalinización del medio. Entonces, en este caso, ¿cómo se verá la colonia? ¿De qué color? Amarillo. Amarillo. Está produciendo por el efecto de alcalinización del medio. Ahora, si es lactosa positivo, ¿cómo será? ¿Qué va a pasar con la lactosa si lo utiliza? Si es un anaerobio facultativo. Se acidifica el medio. ¿Por qué? La fermentación de la lactosa. Por la fermentación de la lactosa. Es decir, ¿qué producto se produce? El ácido láctico. Entonces, al producirse el aumento de la acidez, también se produce el descenso de pH. Entonces, ¿a qué va a virar el rojo neutro? Al rojo. Entonces, cuando yo quiero diferenciar colonias, me tengo que fijar en eso. Vemos que si hay colonias que utilizan la lactosa, vira al rojo; si no lo utiliza y acidifica, si alcaliniza, vira al amarillo. ¿Está? Esas son las dos formas de diferenciar específicamente en este medio de cultivo. ¿Estamos? Bien. Además vemos, si Salmonella es lactosa negativo, y además tiene otra particularidad, que son productores de sulfuro de hidrógeno, ¿está? O sulfuro férrico. Entonces, a partir del tiosulfato de sodio, lo va a reducir al sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno va a reaccionar con la sal de hierro y se va a producir sulfuro férrico.
produciendo una colonia, un centro negro. Entonces, ¿cómo veremos la colonia típica de Salmonella en este medio? No tan amarilla, porque el medio de cultivo tiene un color amarillo. Entonces va a tener la misma coloración del medio de cultivo, pero con centro negro. ¿Y eso lo ven ahí? Colonia transparente. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Debe ser más por el color del ¿Está? medio amarillento. Entonces, Por eso que toma así lo que color tienen que ir amarillo. viendo ustedes en cada una de las placas es ver qué actividad metabólica está ocurriendo en cada una de las colonias que están apareciendo en esos medios. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Quieren que analicemos el siguiente? El de verde brillante. Fíjense que aquí la composición en general es totalmente diferente al SS. ¿Qué tiene? Pluripeptona, extracto de levadura, cloruro de sodio, lactosa, sacarosa, rojo fenol y verde brillante. Volvemos a analizar. Todo medio de cultivo tiene que tener una fuente de carbono, fuente de nitrógeno, sales minerales, vitaminas, etcétera, etcétera, para el desarrollo de microorganismos. Todos estos medios que estamos utilizando son medios selectivos y diferenciales. ¿Estamos? Entonces, el microorganismo que va a echar mano primero al hidrato de carbono. ¿Cuál es el hidrato de carbono? ¿La lactosa o la sacarosa? ¿Puede echar mano a las dos? ¿Puede o no? Si tiene la dotación enzimática o no lo tiene la dotación enzimática. Pero estos son los azúcares asimilables. ¿Sí? Ahora, si no utiliza ninguno de estos, ¿a qué va a echar mano? A la pluripeptona. ¿Qué va a pasar si echa mano a la descarboxilación de la pluripeptona? Se alcaliniza. Se alcaliniza el medio. ¿Está? Alcaliniza el medio. Y acá tenemos otro indicador, que es el rojo fenol. ¿El rojo fenol en qué vira? ¿O cuáles son los colores que ocurren cuando hay viraje del indicador con el indicador de pH rojo Se fenol? hace rojo cuando es alcalino y amarillo ácido. Sí, amarillo si Es no. al revés. Es al revés del SS. ¿Sí? Acá acidifica produciendo colonias amarillas. Pero cuando alcaliniza produce coloraciones rojas. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá tienen el verde brillante. ¿Y qué le otorgará al medio de cultivo? Una coloración verde. Entonces, ¿para qué utilizamos el indicador de pH? ¿Está? Tiene ese artilugio, porque este verde brillante actúa como inhibidor. ¿Y ahí también actúa como inhibidor? ¿Sí? ¿Sí? Pero fíjense que el verde brillante es menos selectivo que el SS. ¿Por qué? Porque además este tiene sales biliares. ¿Sí? Entonces, esto tiene menos exigencia que este medio de cultivo. Por eso, con respecto a Salmonella, hay algunos microorganismos que tienen mayor exigencia nutricional y otros que tengan menor exigencia nutricional. Seguimos. En el caso de ser lactosa positivo, ¿cómo se verá entonces las colonias? ¿Y un color? Amarillo. Porque se acidifica el medio. Sí. Que fermentan los hidratos de carbono en realidad. Acá no hay distinción en que si fermenta la lactosa tiene un color o si fermenta la sacarosa tiene otro color. No, porque el indicador es uno solo. ¿Tá? Entonces vemos que si fermenta estos hidratos de carbono, produce acidificación del medio de cultivo y con el rojo fenol vira al color amarillo. ¿Tá? Y acá, ¿podemos ver la característica de producción de sulfuro de hidrógeno? No. No. No hay tiosulfato y no hay citosina. ¿Eh? No hay tiosulfato. ¿Tá?
no hay hierro principalmente, porque se acuerdan que yo les decía que la formación del sulfuro de hidrógeno puede tener dos orígenes. Puede tener un origen orgánico o inorgánico. Entonces, como no tiene sales de hierro, yo no puedo ver esa característica en este medio. Lo único que puedo ver es la diferencia en la coloración de las colonias. Lo que no les dije es que también ustedes lo que pudieron observar en sus placas es que la forma de la colonia varía de acuerdo a la colonia. Algunas han visto que son medias babosas, otras que son bastante de bordes bien netos, otras tienen lóbulos. Que eso también es otra caracterización del microorganismo. Ustedes ya lo hicieron en microbiología general. Cómo clasificar morfológicamente a un microorganismo a través de la observación macroscópica. Eso también le va a ayudar a ustedes a ver si realmente el microorganismo es diferente, más allá que tenga la misma actividad metabólica. ¿Me explico? Porque pueden ser dos microorganismos que tengan la misma actividad metabólica, pero la morfología de la colonia es totalmente diferente. ¿Me van siguiendo? Entonces, eso es lo que tienen que ir analizando con cada uno de estos medios de cultivo. Acá, fíjense, en el Wilson Blair tienen extracto de carne, peptona de carne, que sería lo mismo como en el caso de la pluripeptona. Tiene peptona de caseína, además. ¿Por qué tiene peptona de caseína? ¿Qué es la peptona de caseína? ¿De dónde viene la caseína? De la leche. Entonces, este medio de cultivo generalmente se utiliza para la determinación de salmonela en leche o productos lácteos. Tiene el fosfato diácido de sodio, pero ¿qué es lo que pasa con este? Esta sustancia, a diferencia del resto, esta sustancia actúa como un buffer. Entonces, si actúa como un buffer, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber variación de pH? Lo regula. Entonces, de cierta manera, esta sustancia regula de cierta manera. Pero fíjense que acá tiene sulfato de hierro 3, el verde brillante y el indicador de bisulfito, el bismuto sulfito. El verde brillante, fíjense que va a actuar lo mismo que el resto de los medios de cultivo. La glucosa, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser fermentada o no fermentada? ¿Ah? Pero en este medio no vamos a poder diferenciar lo que son lactosa positivo o lactosa negativo, porque no tiene la lactosa. Entonces, acá la diferenciación va a estar dada por la fermentación de este hidrato de carbono, no de la lactosa. ¿Estamos? Si bien este azúcar es el azúcar más fácilmente asimilable por cualquier célula, se diferencia de la lactosa porque la lactosa es un dímero. Entonces el microorganismo, para sacar la glucosa de la lactosa, primero lo tiene que romper y recién incorporarla. Si no tiene esa actividad enzimática, no lo va a utilizar a la lactosa, ni menos a la sacarosa. ¿Sí? Ocurre casi lo mismo, digamos, que el resto de los medios de cultivo. Analizando, van a ver que hay diferencias con respecto al aspecto de la colonia y a la coloración utilizando los diferentes medios de cultivo. Vamos al último. En mi caso del MB tiene peptona, lactosa, sacarosa. Fíjense que es la misma composición que el verde brillante. Me estaba olvidando. Fíjense que en este medio de cultivo también tiene cloruro de sodio. Y en una concentración de 5 gramos, es decir, al 0,5%. Esta capacidad que tiene, o sea, la presencia en estas cantidades que tiene el cloruro de sodio, es la de disminuir la actividad acuosa. Por lo tanto, al tener baja actividad acuosa este medio de cultivo, también es utilizable para otros tipos de alimentos que tengan baja actividad acuosa. ¿Se entiende? O sea, el medio de cultivo que se utilice va a depender de qué muestra provenga para determinar la presencia de ese microorganismo. ¿Sí?
Entonces, por eso la gran gama de medios de cultivo que se utiliza. Este lo podemos utilizar en forma general, este en alimentos que tengan baja actividad acuosa, este que tengan un valor de pH casi neutro, donde podemos, por ejemplo, en el caso de la leche, además de tener la pectina de caseína, ¿tá? O sea, tenemos que emular el mismo ambiente donde pueda crecer el microorganismo para poderlo aislar e identificar en el medio de cultivo. Por lo tanto, también hay que tener criterio si nosotros utilizamos el medio correcto para determinar ese microorganismo. Porque le puedo pifiar en que si yo estoy haciendo, utilizando un Wilson Blur, por ejemplo, que tiene cloruro de sodio, en una muestra de agua o de, por ejemplo, de leche, en donde tiene un pH neutro y tiene una actividad acuosa de 0,99. Entonces, tenemos que utilizar en este caso para el análisis de alimentos que tengan bajas actividades para favorecer mejor el recupero del microorganismo de interés que yo quiero observar en definitiva. ¿Me van siguiendo? Entonces, hay que saber que si bien esto está en los libros, vuelvo a reiterar, que ustedes en los libros van a ver que para todos los alimentos, para determinar salmonela, siempre se utiliza el SS o el Wilson Blur y el XLD. Punto. Pero, ¿en qué queda el criterio de saber cuál es el mejor medio utilizable para poder aislar al microorganismo a partir del alimento? ¿Cuál es? Y bueno, dependiendo de estas características que yo le estoy diciendo. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque puede ocurrir que al utilizar un medio de cultivo mal usado, puedo sacar un falso negativo. Porque no le estoy dando las condiciones óptimas para que ese microorganismo pueda crecer en las mismas condiciones del alimento donde yo lo quiero aislar. ¿Estamos? Entonces, en base a esto ustedes van a ir viendo cuál es la característica de la colonia en cada uno de estos medios. Volvemos a LMB. Ustedes saben que en el MB vemos principalmente la fermentación de la lactosa y la sacarosa. Además tiene eosina. Cuando fermenta estos hidratos de carbono, la colonia tiene un aspecto rosado. ¿Sí? Mientras que si no fermenta la colonia, la colonia es colonia transparente. Y si llega a fermentar la lactosa y la sacarosa, o ambos, ¿sí? Tiene otra particularidad. Escherichia coli, ¿cómo será? ¿Lactosa positivo o lactosa negativo? No. Salmonella es lactosa negativo. Es lactosa positiva. Es lactosa positivo. Entonces, además de tener una colonia de color rosado o oscuro, tiene ese verde brillo metálico que es característico de coli, porque llega a fermentar esos hidratos de carbono. Entonces, ahí vemos diferentes tipos de colonias. Colonias transparentes, colonias oscuras o colonias rosadas o colonias violetas, debido a la acidificación del medio. ¿Está? Entonces, a mí lo que me interesa, porque eso va a depender, vamos a tratar de explicar el jueves que viene, de acuerdo a los resultados que ustedes hayan obtenido, vamos a hacer aquí en el pizarrón, vamos a anotar todos los resultados que hayan observado en los medios de cultivo. Y vamos a ir analizando cada uno de ellos y ver, de acuerdo a estos resultados, cuál es la posible colonia en cada uno de estos medios de cultivo. Por lo tanto, ustedes tienen que ir sabiendo cuál es la característica o las posibles características de la colonia en cada uno de estos medios de cultivo. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos? Bueno, el parcialito, para que tengan o vayan teniendo en cuenta, va a ser de ese tenor. El poder explicar y razonar, el múltiple choice por supuesto, va a haber muchas opciones,
cuál es el resultado esperado tanto en un medio de cultivo en actividad metabólica, en los tubitos que ustedes han sembrado, como también en las placas del cual han partido. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo? ¿El cuartelito va a ser media hora, dijo? Sí. Nada, mentira. ¿Para pensar bien? Sí, va a ser de 15 minutitos. Como Sí. siempre. Bueno, también vamos a hacer de 20. Ah, que sí. un poquito más. Bueno, pero fíjense, ese va a ser el tenor. Ustedes tienen que entender qué es lo que está pasando con la actividad metabólica de ese microorganismo. Y fíjense que si bien ustedes van a ir sabiendo qué es lo que pasa con la actividad metabólica de los microorganismos, el realizar la identificación viene de añadidura. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esa actividad metabólica ustedes van a una tablita y dicen, este microorganismo se llama tanto. Pero ¿y de qué me sirve que ustedes sepan qué bicho es? Necesitan saber cuál es la actividad metabólica de ese microorganismo para llegar a ser clasificado como tal. ¿Estamos? Bueno, chicos. Listo. Justito.